vamos a hablar ahora de algo que nos preocupa muchísimo, que habrán visto seguramente entre nuestros títulos, y que es la inseguridad, el tema de entre los 5 primeros que la gente manifiesta como preocupación. En este momento está primero, desde hace rato está primero, y resulta que en las últimas horas, en los últimos días, y no exagero, en los últimos 4 días, Gustavo, hubo 3 personas jubiladas, o sea, 3 personas grandes asesinadas. Exactamente. Beatriz Vacarezza fue la primera. Vos estuviste hablando con uno de los vecinos, ¿te acordás? Con Carlos, que le habían robado en el mismo barrio, exactamente, ahí en Palomar. Habíamos ido con el móvil. Una señora, vamos a recordar cada uno de los casos. El viernes hablamos de Beatriz Vacarezza, que tenía 90 años, le entraron en la casa a robar. Exactamente, ahí en el Palomar. En el Palomar. Ahí vemos las imágenes de ese día. Y después surgieron más víctimas. Carlos era uno de ellos, que habló con vos, sí, que también lo habían asaltado, pero sí, también, no tuvo consecuencias físicas. Pero sí, y estamos Beatriz, hablando de un barrio donde fueron, el Palomar, ¿qué barrio era del Palomar? No me acuerdo el nombre. El Palomar había un pequeño, un nombre Sarmiento. más. Ahí está, Villa Sarmiento. En el límite con Villa Sarmiento. Exactamente, donde le aprovecho y lo incorporo a Daniel Vilota, que está con nosotros, porque estamos hablando de un barrio justamente que, buscando información sobre cómo podía ser, que a una señora de 90 años que vivía sola, que iban a visitarle a su familia, la habían asesinado. ¿Cómo era el modus operandi? Nos encontramos con Carlos, ustedes saben que lo ayudamos a comprar sus herramientas, que tenía 92, que tiene 92, a quien le había entrado 7 personas a la casa. Y empezamos a hablar de zonas liberadas. Exactamente, zonas liberadas porque acá no hay patrullajes. A Beatriz le entraron durante la madrugada, la sorprendieron mientras dormía, le rompieron la reja. Fíjate lo que pasó ese día. Horas después, no un día, horas después, pero a 30 kilómetros, en el barrio San José, en la localidad de Temperley, partido de Loma de Zamora, en zona sur, entran también de la misma forma, le rompen la reja y se meten en la casa a Luis Ramos. Luis Ramos tenía 78 años, él estaba con la esposa, se sorprende durante la madrugada por un grupo de delincuentes encapuchados que entran en la casa, a él lo llevan a una habitación, lo golpean y lo encuentra la esposa, avisan eso es el hecho donde atacan a Luis Ramos. Esta gente que está caminando, son los delincuentes. Los delincuentes que se van lo más tranquilos. Hay, mirá, fíjate, detuvieron a uno que tiene 23 años, pero el resto, María Laura, son menores, que son los que se meten por la reja cuando la violentan, y se meten entre la reja y la pared, un espacio muy chiquito, tienen físico enjuto, y se meten por ahí y sorprenden al jubilado. Lo empiezan a golpear. Repasemos que a Beatriz, la señora de 90 de Villa Sarmiento, el Palomar, la ataron, la dejaron atada. Y a Luis también. A Luis también lo dejaron atado. Y lo golpearon. Y lo golpearon. No tenía signos de haber sido golpeada Beatriz, pero lo que dio como resultado de la autopsia fue que su corazón no soportó el trauma de haber sido sometida a un hecho violento como ese. Altísimo estrés. Y además la amenaza, porque a veces amenazan con matarlos en ese momento. O con cortarles un dedo. A ver, ¿qué pasó hoy en Villa Luzuriaga? Contanos. Francisca Idalina Verón tenía 69 años, vivía en esta casa, en Villa Luzuriaga, en la calle Buchardo, al 800, y por la parte de atrás, que esto también es importante remarcarlo, María Laura, sí, entran por el lugar donde no se ve, sí, pasan por encima del techo, hay una escalera ahí, se trepan y violentaron una reja, se metieron por el lado del patio y la sorprendieron mientras dormía. Le robaron 3 televisores, las pocas alhajas que tenía, y la sacaron por la puerta principal. Después los delincuentes abren, el que está adentro abre la puerta principal para los cómplices que lo esperan afuera. Y se llevaron 3 televisores. A Beatriz Vacarezza la mataron para robarle 40.000 pesos en efectivo. Y en este caso, que fue el último, ocurrió madrugada de noche de sábado para madrugada de domingo. Francisca tenía 69. Francisca tenía 69 años. 69. Vivía sola. El yerno es el que se da cuenta que no respondía a los mensajes, va a ver qué pasa, y encuentra con que estaba todo desordenado. El mismo panorama que se dio en el caso de Beatriz.
Luis vivía con la esposa escuchó los gritos y escuchó la golpiza a la que sometieron los delincuentes a su esposo. A ver, estamos hablando, Daniel, estas son imágenes de nuestro móvil, ¿no? De la casa en la que vivía Francisca y en la que vive su familia, por eso lo estamos mostrando. Y Daniel, estamos hablando de 3 zonas que nosotros así, sin conocer de política, sentimos que son zonas liberadas, porque entran lo más campante los... Hay un mundo muy sórdido sobre los jubilados, que es hacerle inteligencia cuando van a cobrar, donde probablemente participen algunas efectivos, por no decir empresas de la seguridad probada, haciéndoles inteligencia, y después se generan estos robos. Por supuesto que esto no exime de responsabilidad a la policía, pero es un fenómeno viejo en el conurbano, sí. Debe tener más de 25 años. Sí, hacer inteligencia de los, Seguimiento, con los jubilados porque son vulnerables, ¿no? Saber que vive solo, fíjate que es la característica común. Pero entendé que en general lo que estábamos acostumbrados a ver era un robo, un manoteo, una entradera, o cuando sacan la plata en efectivo. Ahora... ¿Vos entendés que estamos hablando de 3 asesinatos en 4 días? Lo entiendo porque mi padre fue víctima de esto. ¿En ¿Tu su papá? casa? Claro, sí, entiendo esto perfectamente. Lo conozco e insisto, no es que esté bien, es un fenómeno. ¿Y no se puede prevenir? ¿La policía no puede prevenirlo? Mirá, en realidad la policía debería trabajar en todas las áreas haciendo prevención del delito. Probablemente es lo que no hace. ¿Vos crees que en alguno de estos casos, a ver, hablamos de Villa Sarmiento, Villa Sarmiento, sí. del Palomar, de Sí. Temperley y Sí. de Luzuriaga en La Matanza, Sí, ¿crees que en algún caso hay zonas liberadas? no tengo duda, en los 3 casos. ¿En los 3? Sí, porque no hay patrullaje. Los delincuentes, como vimos recién en la imagen donde matan a Luis Ramos, se van tranquilos. O sea, la policía siempre va tarde, como acá en el caso de Beatriz Vacarezza. Llega cuando ya la persona está muerta, ya la golpearon. Yo entiendo que no se puede generalizar, pero todos nos preguntamos por qué pasa esto, por qué no se llega a tiempo. Hay 2 fenómenos, Gustavo también los conoce muy bien. Siempre me referencio con él porque conoce el conurbano tanto mejor que yo. Y ahí tenés un problema enorme, que es la extensión. Entonces, La extensión. Nunca vas a tener patrullaje en todas las calles. Necesitas un sistema tecnológico que te permita dar una Pero ¿por qué respuesta algunas rápida? intendencias sí lo tienen y funcionan y son Algunas- igualmente de extensas? En algunas intendencias el delito encuentra expresiones menores. Muy interesante que alguna vez, donde veas eso, le preguntes al intendente por qué pasa. Sería bueno saberlo. Es un gran dato. No puede haber islas. Me ¿Qué? extrañaría. ¿Cómo? Que es un gran dato que deberías preguntarle a un intendente donde el delito es muy bajo, con el distrito de al lado, ¿cuál es el fenómeno que está ocurriendo? ¿Vos nunca le preguntaste? Vos que sos Yo soy una persona muy discreta y hablo de política. No, De pero policiales ¿qué es se lo que encarga mi amigo pensás? Gustavo ¿Qué es Carabajal. lo que pensás? ¿Por qué en algunos casos? Porque probablemente haya algún tipo de consenso sobre que algunos delitos tienen que ser combatidos y otros no tanto. Bueno, es Pero mira pésima, las cosas que me hace decir. Después me pésima llama la gente y me noticia. pregunta a mí por qué digo eso. ¿Estás hablando de los narcos, por ejemplo? ¿De qué estás No, hablando? estoy hablando que algunos intendentes penalizan de otra forma, consiguen consensos para que algunos delitos ocurran menos adentro de sus distritos. O los Por mandan ejemplo, a el robar caso al de los partido de al jubilados. lado. A ver, desarrollame porque O los Vilota está mandan a robar haciendo... al partido de al lado, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? O también los mandan a robar al partido de al lado. Bueno, eso no importa. Lo importante es por qué en algunas intendencias sí se puede evitar esto. Porque hay voluntad política, María Laura. Es como vos decís, ¿cuándo se va a terminar la inseguridad? Cuando haya voluntad política. Hay intendentes que trabajan, que quieren efectivamente estar cerca de los vecinos y combaten. Y hay otros intendentes que no. Es así. Le Nosotros ponen plata. A ver, cuando uno recibe, la hija de Beatriz, la propia Beatriz, recibe el impuesto de alumbrado, barrio y limpieza, el municipal, hay un ítem que dice tasa de seguridad. Eso es para solventar el combustible de los patrulleros. Bueno, hay algunos que esa tasa no la ocupan en cargar nafta a los patrulleros. Yo entiendo tu ironía siempre, Daniel, pero yo Muchas necesito gracias. tratar de encontrar algo como que de qué agarrarme. Porque en general la culpa... Ay, no, Sí, no claro. vas a encontrar baranda en la Argentina para eso. No hay ni una baranda. No. Bueno, pero digamos, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno de la provincia y cuál es la responsabilidad de las El gobierno de tres la provincia, intendencias? el gobierno de la provincia tiene autoridad sobre la policía bonaerense, los intendentes no.
Pero es cierto que cualquier intendente va a tratar de incidir en que el jefe de la estación de policía, por lo menos él lo conozca, Sí. o sea alguien que le da garantías de algunas cosas. Correcto. Si me vas a hacer hablar de 36 casos en particular, no voy a poder desarrollarlos porque no es mi área de competencia. No te hablo en particular. Pero lo que trato de decirte es indudable que la policía, quien tiene el poder, es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, no los intendentes. Correcto. Después, es cierto que hay algunos intendentes que tienen mejores diálogos con las fuerzas de seguridad. ¿Para vos es más importante estos diálogos que tienen los intendentes que logran menos delitos en su jurisdicción? No. ¿O es más importante también lo que se invierte en seguridad, en cámaras, en patrulleros, en...? Mira, el presupuesto que Kicillof envió a la legislatura, que no se sancionó, con relación al último, disminuye un punto el presupuesto en seguridad. Son 500.000 millones de pesos menos. Entonces la solución mal puede ser que Kicillof esté comprando más patrulleros. El problema de la provincia es tecnología, inteligencia criminal y descentralización de la policía. Probablemente con los intendentes con más poder sobre la policía y también con más responsabilidad sobre lo que hagan. Pero hay un problema que es el fondo del asunto, otra vez lo vuelvo a citar acá a mi amigo Carabajal, y es que la policía es casi un poder escindido del Estado. Es un poder con una enorme autonomía y es una autonomía que el poder político acepta. Si ese problema de fondo no se arregla, no hay forma de pensar en serio en otra seguridad. ¿La autonomía de la policía, estás hablando de la bonaerense en particular o de cualquiera? La bonaerense es la más poderosa de todas las policías provinciales. Porque tiene muchos más efectivos, además. Y tiene ¿no? recursos. Y tiene recursos, pero digamos, lo que está diciendo es, tiene vida propia. Tiene vida propia. No es que está a disposición Está a disposición. Seguramente lo primero que hace un comisario cuando asume es decirle, señor intendente, pídame lo que usted necesita. Otra cosa es que después eso se ejecute. Por eso, o hay que ver qué le pide el intendente. No me hagas un irónico, no me sirve que diga estoy a disposición cuando después no está cumpliendo. En los hechos, ¿trabaja No es con así, las autoridades políticas o no? Claro que trabaja. Siempre trabajan. El problema es que hay que ver si ese trabajo alcanza. Y eso sí, si yo te estoy diciendo que la legislatura bonaerense no termina de poner en caja un poder que se le plantea como un igual, evidentemente el problema no es solo de la policía. No, por supuesto. Es del poder político. Siempre es de los dos. Si el poder político no establece un consenso donde la policía esté a disposición del gobierno y del Ejecutivo bonaerense, está en un problema. Sí, absolutamente. Si el ministro de Seguridad, la condición que tiene que dar para poder ser ministro es llevarse bien con la policía, es otro problema. Hay un problema tan grave con los jubilados, porque dice Daniel Vilota que esto le pasa de tiempos desde siempre. Sugiere Daniel Vilota, no dice porque se va a enojar mucha gente. No lo dice Daniel Vilota, lo refrenda de esta idea de que a los jubilados, como son personas vulnerables, se les hace inteligencia y se intenta asaltarlos desde el principio de los tiempos. Lo sabemos, todos sabemos, nuestras madres, padres han sido en algún momento, o por lo menos han intentado hacerles el cuento del tío por teléfono, con el portero eléctrico, en la calle, digamos, hay miles de maneras, pero se ve que tienen vulnerabilidad. Ahora en este momento hay más ataques físicos, ¿no? No tengas duda. Lo dice el defensor de Semino. Sí, me dijo que ellos reciben 200 consultas por día en la Defensoría. 8 de esas 200 consultas son prótesis de codo, de brazo, de cadera. Son las consecuencias, y todas por fracturas ocurridas en asaltos, en hechos de violencia, en la calle, cuando le quieren robar el celular, la bolsa. Y lo peor de todo, no sé si habrá sido el caso del papá de Daniel, pero lo peor de todo es que los están atacando en sus casas. Claro, los sorprenden mientras duermen. Claro, Gustavo. Eso es lo peor de todo. El tema y de la violencia, como ha aumentado. Ellos no tenían estos números antes en la Defensoría. Pero la violencia intenta ser aleccionadora, que trasciende este caso, que estemos hablando y que otros jubilados cuando ingresen a la casa no se resistan y entreguen lo que tienen. De eso se trata la violencia. Pero el jubilado no se resiste. Lo que pasa es que o no entienden o no saben. Y ¿sabes también lo que pasa? El delincuente va con la creencia de que un jubilado que vive solo tiene la pensión en euros que cobra o tiene algún canuto, algún ahorro. Y no es así. Y los torturan. Y a veces no solamente los torturan psicológicamente o verbalmente, sino que pasan al castigo físico, amenazan con cortarle un dedo a la hija de un fiscal en Morón, a la madre de un fiscal en Morón.
amenazaban con cortarle un dedo. Esa banda que asaltó a la madre de este fiscal hizo 3 robos de jubilados en una madrugada. Y no lo detuvieron todavía, es Morón. Saben que está entre Carabajal y Vilota, está sentada la doctora Cassese, que viene a hablarnos de los temas previsionales y de qué es lo que le va a pasar a los próximos jubilados. Pero entiendo que estás en el medio mirando, porque claro, vos hablás con los jubilados todo el tiempo. Bienvenida, doctora. ¿No? No, y hablás de otras cuestiones que son sus ingresos, pero digamos, uno está viendo en todos los aspectos mucha vulnerabilidad. O sea, los jubilados están desprotegidos en particular y en general, ¿no? Yo pienso, ¿qué tal? Buen día. Hola. Pienso un poco en la vulnerabilidad jurídica. Yo me enfoco más en eso, que es bastante... Pero claro, pero desde todo mi suma, mirada, ¿no? sí. Todo suma, digo, están muy solitos en general. Me parece que lo humano también, que es lo que le preguntaba en relación, porque sé que Gustavo habló con Semino y que a Semino le están llegando esos ataques físicos y la necesidad de soluciones también a eso, ¿no? Entonces digo, ¿cuánta desprotección? Y es importante el acompañamiento familiar siempre, muy importante. Pero hay muchos jubilados que están solos. Sí, que están muy solos. Y también los grupos de pertenencia, espacios, centros de jubilados y demás donde los adultos mayores se vinculan entre sí. Eso es muy interesante, pensar en esas alternativas. Doctora, también cuando hablamos de jubilados hablamos de gente joven, porque en algunos de los casos que hablábamos con Gustavo recién, hablamos de que personas de 90 años que han sido vulneradas y asesinadas, pero hay un señor de 69 y hay 60 y pico. Por eso vamos a hablar también de jubilaciones. Digo, que son muy jóvenes y que sin embargo igual están desprotegidos. Por eso digo, pienso en promover desde lo que nos toca a cada uno, ¿no? Promover esta vinculación para que los adultos mayores no estén solos. Si no es con sus familiares, en los clubes, en los centros de jubilados. Me imagino es muy importante esa contención. ¿A qué daban a los clubes de jubilados la gente grande? Porque no me imagino una persona, Daniel, de 60 y pico yendo a un club de jubilados. Es una persona joven, ¿no? No, calculo que no. Mis padres empezaron a hacerlo después de los 80. Después de los 80 Claro. empezaron a hacer una vida vida social lejos de la familia, que por ahí tiene otras ocupaciones u otras cargas. Claro. Y la vida social así, acercándose a un club de jubilados, por ejemplo. Claro. Sigo haciendo viajes. Haciendo los viajes, ahí está. Las zonas azules, hay un documental en una de las plataformas que En habla Netflix. Exacto. Que los países o los lugares donde tienen mayor longevidad, uno de los puntos, además de la alimentación y demás, tiene que ver con las redes de contención y la socialización entre sí. Muy importante. Los jubilados de los que estamos hablando, a los que les robaron y los mataron, estamos hablando de personas que estaban muy solas, ¿no? En ese momento. Sí, estaban solas. En el caso de Luis Ramos estaba con la esposa, el jubilado que mataron en Temperley. El problema acá están en las casas. O sea, no adentro de las casas. Adentro de las casas. Los 3 que uno supone que es un lugar de protección, ¿no? Exacto. Así como tenés estos casos donde los jubilados fueron víctimas de la violencia adentro de sus casas, tenés jubilados, 3 también, en menos de 20 días, que mataron a los delincuentes. Uno en Llavallol estaba con la mujer durmiendo, 2 delincuentes encapuchados y con guantes entraron a robar en la casa. El jubilado escuchó ruidos, el dueño de casa bajó y le pegó un tiro y mató a uno de los delincuentes. La gente grande que se está armando. También, sí. 3 casos, te los digo de memoria. De Lavallol, el señor de Pablo Nogués, que tenía una carabina 22 y mató a un delincuente solitario, que lo cubrimos todo acá en Mediodía. Sí. Y el Tano Nicola, que era un jubilado de 71 años, que tiene un bar ahí en Villa Madero. Él estaba llegando con su Toyota SW4 gris a la casa y lo quieren asaltar 2 motochorros y él desde arriba del auto mata a uno de los delincuentes. Después fueron a amenazarlo. No está buena la consecuencia, ¿no? De no sentirse protegidos, esto de armarse y terminar disparando. Mira, un día vamos a hacer un programa especial sobre el conurbano con Gustavo, porque la gente en el conurbano está armada hace mucho. Y probablemente la gente de más de 60 sepa que tiene que tener un arma en la casa. No está bien, ni es lo mejor, pero es lo que ocurre. Lo que pasa es que estos casos ahora, probablemente por lo extremo, comienzan a trascender.
pero no es raro que un jubilado esté armado y por eso las golpizas, para que no presenten resistencia. Y el que no tiene un arma, sencillamente porque tironea del bien que le están sacando con otro. No es que se resista físicamente, ni que se encuentre el delincuente con un campeón de taekwondo. ¿El delincuente tiene en cuenta, decís vos, que quizás está armado el jubilado? El delincuente lo que trata es de amedrentarlo para que no haya resistencia. Qué felices éramos hablando de fútbol, ¿no, chiquito? Sí, Si te la quedás verdad que unos minutitos más, Vale. vamos a hablar ahora, voy a compartir.